Buenas tardes, es un gusto verles nuevamente y retomar entonces nuestro estudio sobre la transmisión generacional de la fe, que era el tema que estábamos examinando en esta reunión de jóvenes y el que nos va a tener concentrado en las próximas que siguen por delante. Si recuerdan, a modo de síntesis, en la última reunión lo que examinábamos era este proceso mediante el cual una generación cede el relevo a otra generación más joven para que se haga cargo de la fe. La fe, lo hemos visto a propósito de esta metáfora de las carreras de posta o las carreras de relevo, la entrega del testimonio, tiene que ver con esta concatenación de generaciones que se van sucediendo unas a otras entregando el mismo testimonio, entregando la misma fe. Y hemos decidido aterrizar esta reflexión en torno a la figura histórica de Pablo a Timoteo, pensando en Pablo y Timoteo como un enorme ejemplo de cómo funciona o cómo se realiza una adecuada y correcta transmisión generacional de la fe. Una de las cosas que nos llamaba la atención la vez pasada era ver que en realidad, a diferencia de lo que podría pensarse en nuestra mente natural, la transmisión generacional de la fe no tiene que ver necesariamente con que dos personas que comparten los mismos bagajes culturales, la misma formación académica, las mismas trayectorias biográficas u orígenes familiares se pongan de acuerdo para lograrlo. Al contrario, lo que hemos visto es que personas que tienen trayectorias biográficas muy disímiles, muy diferentes, que no se parecen en nada una a la otra, y hacíamos este contraste poniendo por un lado la vida y la experiencia de Pablo y por otra la de Timoteo, y llegamos a la conclusión que en realidad era poco claro por qué alguien con las características de Pablo se había fijado en Timoteo como su sucesor, a quien delegarle las responsabilidades cuando él ya partiera de este mundo. Pero lo que examinábamos y lo que era realmente sorprendente es que Dios puede ocupar a quien quiere siempre y cuando comparta, por un lado, un buen testimonio, que tenga la misión y el amor hacia los hermanos y tenga también el deseo y la pasión por recibir el testimonio. Entonces, Dios puede ocupar a quien quiera. Las generaciones son diferentes justamente porque responden a contextos diferentes, pero para hacerse cargo también de realidades diferentes. Ahora, lo que habíamos visto es que esta reflexión en general se enmarca en dos epístolas que son súper claras y era una de las tareas que teníamos para estas reuniones de hoy en adelante, que era pensar en la primera y la segunda de Timoteo. Primera y segunda de Timoteo son, las, son los pasajes y los textos claves sobre los cuales vamos a articular esta reflexión, porque en cierto sentido son epístolas personales de instrucción, y este rasgo es particularmente acentuado también en la segunda de Timoteo. Es una especie de testamento espiritual de Pablo. Pablo escribe su última epístola, en términos temporales, la escribe desde una prisión a Timoteo, y ahí expresa claramente la inminencia del fin. Su partida está cerca. Él ve que ya está a punto de partir para estar con el Señor y tiene que delegar la responsabilidad y el trabajo al interior de las iglesias. Y por lo tanto, primera y segunda de Timoteo deberían leerse también. Una forma de leerlas y de entenderlas es como las instrucciones para la generación que sigue. Cómo Timoteo va a suceder a Pablo en esta carrera de relevos de la fe y en qué cosas en particular él debería fijarse para ser un buen y digno administrador y resguardador del testimonio que él va a delegar. De hecho, para quienes leyeron 1 y 2 de Timoteo, una de las cosas que caracteriza esa epístola es justamente la frecuencia de un tono lleno de imperativos. Haz esto, fíjate en esto, preocúpate de esto otro, no descuides esto, pon atención. Abundan en ese tipo de expresiones 1 y 2 de Timoteo, que la distinguen por lo demás del resto de las epístolas paulinas. Y entonces, como les decía, y ahora nos vamos a hacer cargo de una, al menos podríamos sintetizar dentro de esa gran cantidad de consejos que da
Pablo a Timoteo, al menos circunscribirla en tres grandes problemas, de los cuales uno de ellos es el que vamos a examinar con mayor cuidado. Y esto es: cuida la doctrina. Si pudiéramos sintetizar uno de los grandes llamados de Pablo a Timoteo, es: cuida la doctrina. Ahora ustedes se preguntarán inmediatamente, ¿qué es la doctrina? La doctrina, en términos operativos y súper simples para tenerlo en mente en lo que vamos a avanzar de esta reunión, es el conjunto de creencias sobre la persona del Señor Jesús y que orientan y delimitan nuestra fe. Eso puede ser una buena definición y sencilla definición de trabajo. La doctrina es el conjunto de creencias acerca de la persona del Señor Jesús que delimitan nuestra fe. Entonces, con esta definición de doctrina, veamos por qué Pablo va a insistir tan majadera e insistentemente en sus dos epístolas en esta arista o en esta dimensión. Timoteo, si quieres sucederme, si quieres ser el depositario del testimonio que yo te voy a entregar en esta carrera de relevos, debes preocuparte de una cosa en particular, y esta es: cuida tu doctrina. Ahora, esta idea de cuida tu doctrina debería ser entendida particularmente, como en toda interpretación bíblica, al interior del contexto del mundo, de la sociedad y de la cultura en la cual Timoteo se desenvolvía. Primera y segunda de Timoteo, la primera es explícito en esto Pablo, es que Pablo le escribe esa primera epístola a Timoteo para que se haga cargo de un problema al interior de la iglesia en Éfeso, y que es que hay personas que están enseñando diferente doctrina. Desde un inicio queda en evidencia que uno de los grandes problemas con los cuales va a lidiar Timoteo al interior de esa ciudad va a ser la enseñanza, la propagación de doctrina diferente. Ahora, ¿por qué? ¿Qué características podría tener esta doctrina diferente y por qué Éfeso en particular es un lugar donde esto es importante? Fijémonos en algunos elementos contextuales de la ciudad. Buena parte de eso se encuentra en el libro de Hechos 19, cuando se narra la entrada de Pablo en la ciudad. Al menos podríamos decir que hay 4 corrientes espirituales que disputan, que son distintas, que son heterodoxas al cristianismo. Uno tiende a pensar que el cristianismo siempre fue una creencia dominante. De algún modo, nuestro mundo occidental y contemporáneo tiene cierto barniz cristiano. Más o menos todos saben quién es Jesús, todos conocen algo de la Biblia, pero en realidad eso era muy diferente en el primer siglo después del Señor Jesús. La iglesia de Éfeso vivía rodeado en un ambiente que no era particularmente proclive al cristianismo. De hecho, el cristianismo era una doctrina más bien extraña, periférica a esa cultura, y lo dominante era sobre todo el paganismo. La ciudad de Éfeso era conocida y popular en el mundo antiguo porque en ella tenía lugar una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Diana o de Artemisa. Y cuando uno lee la narración de Hechos 19, lo que queda muy patente es que si hay algo que articulaba la vida social y religiosa de la ciudad de Éfeso, era la vida en torno al culto a Diana. Una sociedad permeada totalmente por el paganismo. También, si uno lee con detalle el capítulo 19 del libro de los Hechos, se da cuenta que también era particularmente importante el esoterismo y el ocultismo. Hay exorcistas itinerantes, algunos de los primeros conversos queman libros de magia y de brujería de altísimo precio, lo que nos dice que en esa sociedad el ocultismo y el esoterismo eran creencias espirituales bastante comunes y relevantes. También queda muy en claro a la luz del capítulo 19 de los Hechos la relevancia de la comunidad judía. El judaísmo era muy importante al interior de esa comunidad, intentando a que los nuevos discípulos, los cristianos, intentaran reciclar o adaptar sus creencias
al formalismo y ritualismo judío del Antiguo Testamento. Y por último, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje que el ángel dirige en específico a la iglesia que se encuentra en Éfeso, aparece una nueva secta, una nueva corriente espiritual al interior de la iglesia que se describe como los Nicolaitas. Si bien no se abunda en detalle, los eruditos pueden llegar al consenso de que los Nicolaitas, una de las cosas o posiciones que sostenían los Nicolaitas, era la posibilidad de amalgamar, de hacer un mestizaje, una mezcla entre cristianismo y paganismo. Es decir, que los cristianos profesaran su fe en Jesús, pero que al mismo tiempo compartiesen de las ceremonias rituales del culto a Diana, que incluían comida sacrificada a los ídolos y actividades de índole sexual. Es decir, que era posible, que era compatible cristianismo, la fe en Jesús y al mismo tiempo la participación o la comunión con el culto pagano. Si se fijan, entonces, cuando Pablo le pide a Timoteo que preste particular atención a la doctrina, es porque él está cultivando esa doctrina. Su tarea de defender la doctrina se da en un medio que es particularmente hostil y adverso. El cristianismo está rodeado de creencias extrañas, de otras doctrinas, otro conjunto de creencias espirituales. Y entonces hay que defender la doctrina. Ahora, para eso Pablo va a distinguir, y esta es una buena forma en la cual me gustaría dividir el mensaje. Por un lado, pensar en el contenido de algunos consejos de Pablo cuando dice, mira, si quieres distinguir a la doctrina diferente de la doctrina correcta, una buena forma, un buen patrón de reconocimiento de la doctrina diferente es centrarte en cómo se forma la doctrina diferente, que mueve o que inspira a quienes difunden doctrina diferente y cuáles son los resultados o qué consigue esa doctrina diferente. Y después, por oposición, cuáles serían entonces la característica de aquello que va a ser definido como la sana doctrina. Entonces, por un lado quiero dividir esta reunión en dos momentos. En una primera etapa, lo que quiero hacer es distinguir a la luz de las enseñanzas de Pablo a Timoteo cuáles son las características de la doctrina extraña y en qué prestarle atención para reconocer una doctrina extraña, y en una segunda parte prestar atención a cuáles son las características de la sana doctrina, la doctrina que vale la pena defender y preservar. Acá hay una especie de gráfico en la cual he aglutinado las referencias de Pablo respecto a la doctrina para ver de qué se nutre, y al menos uno podría distinguir tres fuentes de las cuales bebe la doctrina extraña, aquella doctrina que difiere de la enseñanza cristiana. Por un lado, lo que aparece en amarillo como tradiciones. Por ejemplo, al menos en 3 ocasiones Pablo le va a decir a Timoteo que una de las características de la enseñanza extraña es que remite a fábulas y genealogías interminables. 1 Timoteo 1:4. Habla de fábulas profanas y de viejas. 1 Timoteo 4:7. Y como una prevención o precaución va a decir que en los últimos tiempos las personas se van a volver a las fábulas, a los mitos, a las creencias. Es decir, un conjunto de creencias que tiene sobre sí ninguna autoridad más allá que el tiempo y la tradición. Las cosas siempre se han hecho así, siempre hemos creído esto, aunque nunca tengamos claro por qué lo creemos ni podamos tener algún tipo de explicación o sustentación racional de ese tipo de creencias. Fábulas, tradiciones, mitos, creencias que se han repetido y reproducido socialmente y generacionalmente desde mucho tiempo, pero que, vistas a la luz de las escrituras, se revelan como mitos, como fábulas, como cuentos. Esa es una de las fuentes que se nutre, de las cuales se nutre la doctrina diferente. Otra, y en esto Pablo va a ser particularmente insistente, es lo que nosotros podríamos llamar acá como temas polémicos e irrelevantes. Si por un lado
una de las cosas que nutre la doctrina diferente son este conjunto de creencias que hemos heredado sin saber cuál es su origen o cuál es la racionalidad que opera detrás de ellas, y por eso Pablo la define como fábulas o como mitos o como creencias de tipo supersticiosas. Otra forma de distinguir la doctrina diferente es el afán un poco morboso de centrarse en detalles irrelevantes y en cuestiones circunstanciales o polémicas. Hacer pivotar hacer pivotar todo tu conjunto de creencias en cosas que parecen ser importantes pero en realidad no lo son, que son cosas totalmente anexas, que son periféricas, que son al final del día irrelevantes. Vana palabrería, puro bla bla. Después Pablo va a decir las profanas pláticas sobre cosas vanas. Es interesante porque ahí la palabra que ocupa Pablo es quenofonías, que tiene la idea de voces altas, como un grito que parece que tiene contenido, pero cuando tú lo revisas no hay nada ahí. Es pura bulla, es pura bulla. Profanas pláticas sobre cosas vanas. Según de Timoteo 2:6 dice profanas y vanas palabrerías. Y según de Timoteo 2:23, mucho más fuerte aún, dice evita las cuestiones necias e insensatas. Si tú quieres tener una adecuada doctrina, Timoteo, tienes que evitar esos temas polémicos e irrelevantes que te van a distraer de aquello que es esencial. Aquello que te distraen de lo que es esencial, que vuelven esencial cosas que en realidad no lo son, que vuelven cuestiones de vida o muerte fundamentales, cosas totalmente anexas, cosas superficiales, periféricas e irrelevantes al final del día que no contribuyen en nada. De eso también es una de las principales fuentes de la doctrina extraña. Y la última es lo que podríamos llamar acá como pensamiento secular o mundano, tipificado, por ejemplo, en 1 de Timoteo 4:1 como doctrinas de demonios, que tienen un origen ya derechamente satánico. O los argumentos, dice 1 Timoteo 6:20, de la falsamente llamada ciencia, algo que al parecer está revestido de el prestigio del conocimiento, pero que es falso. Doctrinas de origen de tipo satánico y cuestiones aparentemente científicas o revestidas de ese carácter racional y científico que se develan muy pronto como mentiras, que parecen ser un verdadero conocimiento, pero que en realidad, mirado a la luz del Evangelio, no lo son. Todas esas son las fuentes de las cuales se nutre la doctrina diferente. También una buena forma de reconocer la doctrina diferente ya no es prestando atención a sus sustentos o las fuentes de las cuales se nutre, sino poniendo atención a los móviles o intereses de las personas que difunden y defienden esta doctrina diferente. Por ejemplo, en 1 de Timoteo dice que una de las características de este tipo de personas es que quieren ser reconocidas como doctores de la ley. Orgullo y estatus intelectual. Más que un afán por difundir una correcta y adecuada enseñanza sobre el carácter de Dios y de Jesús, el móvil, aquello que impulsa, aquello que incentiva a estas personas es puro afán de pasar por ser el más sabio del grupo. Orgullo y estatus intelectual. Hay otra que se parece, que es cuando Pablo, en 1 Timoteo 4, del verso 2 al 3, define de esta manera a los difusores de la doctrina extraña. Voy a leer la traducción de la Nueva Biblia Viva. Dice: los propagadores de tales enseñanzas mienten con tanta hipocresía que la conciencia ni siquiera les molesta. Afirmarán que es malo casarse y prohibirán comer ciertos alimentos que Dios ha creado. Esto se parece mucho a aquello que Pablo definía en Colosenses 2 como estas personas que instaban o inundaban a los creyentes con mandamientos y preceptos de no comas, no toques, no gustes. Si en el primer caso de lo que se trata es de orgullo y estatus intelectual, que es querer pasar por el más sabio, el más inteligente, el más intelectual del grupo, acá es querer pasar sencillamente por el más espiritual, el más santurrón. Hipocresía
y estatus espiritual, prohibiendo cosas que en realidad nunca han estado prohibidas en la Biblia, añadiéndole más cosas de las que la Biblia realmente contiene, para, y este es el punto, aparentar ser más santos o más espiritual o más religiosos que el resto. Ese móvil también es una buena forma de reconocer la doctrina extraña. También es la siguiente, lo que podríamos llamar acá como arrogancia y mentalidad conflictiva. En 1 Timoteo 6:4, la NTV lo traduce de esta manera: la persona que genera ese tipo de enseñanzas, dice, es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Lo que está en el fondo de la doctrina extraña también es un afán de generar conflicto. Por un lado, arrogancia, creerme superior, que yo tengo la verdad, y esa verdad hacerla colisionar, utilizar la doctrina como fuente de conflicto para con el resto de las personas, sencillamente para satisfacer mi mentalidad conflictiva. Y por último, no menos relevante, es lo que Pablo va a definir acá como afán de popularidad. Dice así, 2 Timoteo 4:3, voy a leer la versión de Palabra de Dios para Todos. Dice: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a la vida recta y solo buscará rodearse de maestros que les complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Otra fuente de doctrina extraña, otro móvil, es básicamente el afán de decirle a las personas lo que en realidad ellas quieren oír, justamente para así ganar más y más adeptos. En los últimos tiempos, va a decir Pablo, las personas van a tener tanta sed de conocer algo de Dios que se van a, dirigir hacia los mitos, pero también van a volverse seguidoras de personas que les van a decir las cosas que ellas realmente quieren escuchar. No la verdad, sino las cosas que a ellas las hacen sentirse bien consigo mismos. Y hay personas que, con tal de tener popularidad, seguidores, en algunos casos utilizarlos como fuente de enriquecimiento, les van a decir a las personas lo que en realidad ellas quieren escuchar, a riesgo, por supuesto, de torcer el sentido de la doctrina, ponerle más cosas que nos dice, o quitarle más cosas que puedan ser desagradables al oído y sensibilidad del auditorio. El afán de popularidad también, diría Pablo, es algo que está empujando ahí como un móvil de la doctrina extraña. Y por último, uno juzga las creencias por sus resultados. Esta cuestión es clave. Hay una serie en Netflix que se está dando actualmente, yo aún no la veo, pero es a propósito de la secta de Antares de la Luz. No sé si ustedes conocen el caso, pero era esta persona que se creía un iluminado, una especie de ser divino en la tierra, que tenía su secta y que causó mucho revuelo porque ya al final de sus cultos con ayahuasca, mandaron a sacrificar a un niño recién nacido. Antares de la Luz. Por eso conocido. Lo que quiero decir con este caso, un poco extremo, es que las doctrinas extrañas también se expresan en prácticas. Y una buena forma de reconocer una doctrina extraña es ver a qué prácticas en concreto conducen. Y esto va a ser una de las cosas sobre las cuales quiero volver ya más al final. Pero, en términos simples, dice Pablo, tú puedes distinguir una doctrina extraña porque conducen, primero, a disputas antes que la edificación. Mire cómo dice, como traduce acá la Nueva Biblia Viva, dice: esa es una persona que tiene el vicio de provocar discusiones que dan lugar a envidias, pleitos, ofensas, desconfianza. Destruye la comunidad en la cual él o ella difunde este tipo de creencias extrañas. Este tipo de cuestiones o creencias lo único que provocan es que la gente se pelee entre ellas. No es algo muy halagador o algo muy deseable, pero es algo que está ahí como trasfondo, como consecuencia natural de ese conjunto de creencias extrañas. Otra cosa más fuerte aún, Pablo va a decir en 2 Timoteo 2:16, es que ese conjunto de doctrinas conducen a la impiedad.
la NTV lo traduce como solo llevan una conducta cada vez más mundana. En lugar de asemejarte más a Cristo, que es el incentivo y el resultado esperado de una correcta y adecuada doctrina, una doctrina extraña lo que va a hacer es que te parezcas más y más al mundo pecador del cual te rodeas. También dice 2 de Timoteo 18, una de las características, una de las consecuencias de esta doctrina extraña es que trastornan la fe de algunos, literalmente la ponen de cabeza. Hacen estragos, dice la Biblia, la palabra. A personas que están recién creyendo o involucrándose espiritualmente en las enseñanzas de Jesús, una doctrina extraña corre el riesgo de poner el mundo sobre cabeza al distraerlo en temas polémicos e irrelevantes o derechamente falsos. En ese caso concreto habían personas que estaban diciendo que la resurrección de los muertos ya se había efectuado, y eso trastorna la fe de algunos, la pone patas para arriba. Y por último, si lo primero tiene que ver con remover o trastornar, lo segundo tiene sencillamente con perder, desviar la fe. Algunos, dice la NTV, a propósito de 1 Timoteo 6:21, algunos han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Se extraviaron totalmente. En lugar de un camino que te conduce a Cristo, una doctrina extraña te puede hacer perder derechamente. Sin embargo, ahora que ya conocemos algunos elementos para distinguir ese conjunto de creencias extrañas que no tienen nada que ver con lo que Cristo desearía que aprendiésemos de él, Pablo dice, ahora fijémonos en lo que consiste la sana doctrina. Esa es una expresión que aparece de manera muy interesante, al menos con 4 variaciones en las epístolas de Pablo a Timoteo. Sana doctrina se ocupa 2 veces y algo similar, sana palabra. Y en ambos casos, sana tiene que ver con una palabra griega cuyo origen o cuyo sentido nosotros podríamos tenerlo muy presente, puesto que somos una generación que ha convivido o que convivió cotidianamente con la pandemia, que tiene que ver con una doctrina o una palabra higienizada. Sana es de donde deriva nuestra palabra higiene. Y por lo tanto, ustedes podrían juzgar a partir de ahí que una doctrina extraña es al mismo tiempo una doctrina infectada, virulenta o una doctrina enferma. Y que por lo tanto, si tú la recibes, tu cuerpo se va a corromper, tu salud espiritual se va a trastornar y se va a enfermar. Hay que desinfectar la doctrina antes de consumirla. Hay una doctrina que es sana, que está higienizada, y hay una doctrina que se expresa en términos de palabras adecuadas. Y es interesante, pero Pablo le dice a Timoteo que retenga la forma de las sanas palabras, y esa expresión es muy adecuada porque tiene que ver con seguir un calco. Ya lo hemos dicho a propósito de la metáfora o la imagen de la carrera de relevos. Los atletas son los que cambian, pero el testimonio y el relevo siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Judas, una carta muy breve del Nuevo Testamento, dice que la fe ha sido encomendada solo una vez a los santos. Es el mismo testimonio que desde hace siglos ha sido traspasado de generación en generación y ha llegado hasta con nosotros. Lo que quiere decir Pablo con esta idea de retener la forma de las sanas doctrinas es que no te pongas ni creativo, ni original, ni adiciones cosas que no están en la Biblia, para que ésta te sienta mejor o que te haga sentir más cómodo contigo mismo. Mantén la estructura doctrinal que has recibido hasta este momento. Ese es un rasgo confiable. Allí donde hay novedad, en general lo que tiende a haber es herejía y heterodoxia. Retén la forma de las sanas palabras, aquellas palabras y aquellas doctrinas que está higienizada, para seguir con la metáfora que ocupaba Pablo. Pero también, y así como hay una fuente que está caracterizada por intentar mantener y preservar de la misma manera la doctrina que ha sido
heredadas desde tiempos de Pablo hasta nuestros días, desde las enseñanzas de Jesús hasta el siglo XXI, hay una expresión de Pablo que es muy interesante, pero que dice que hay que ceñirse a la doctrina que es conforme a la piedad. Y conforme a la piedad tiene al menos dos sentidos, cada uno de los cuales es súper interesante. Conforme a la piedad, y piedad es un concepto crucial en las epístolas a Timoteo, de hecho es casi exclusivamente el lugar de la Biblia donde aparece, y aparece de manera harto frecuente, es que hay una doctrina, hay un conjunto de creencias acerca de la fe que toman la forma de la piedad, y piedad tiene que ver con la correcta devoción hacia Dios. Hay unas doctrinas que se amoldan a la correcta devoción hacia Dios. Esa es una forma de entenderlo. Otra forma de entenderlo es que hay un conjunto de doctrinas que están orientadas o encaminadas, mejor dicho, hacia Dios. Hay un conjunto de doctrinas que te conducen, cuyo fin es acercarte más a Dios. Eso, por supuesto, es muy diferente a aquellas características de la doctrina extraña que te alejaban de la fe, que te trastornaban de la fe, que te conducían a una vida más y más mundana. Acá la correcta doctrina, la higiénica doctrina, es aquella que te conduce a una vida de correcta devoción hacia Dios, una doctrina conforme a la piedad. Esa es una buena forma de reconocer la sana doctrina, y que es lo que se le insta sistemáticamente en las epístolas a Timoteo a que se fije. ¿Para qué sirve la doctrina? Y con esto ya quiero ir cerrando, y este va a ser el texto al cual le quiero dar mayor énfasis en esta tarde. Al menos existen como dos tipos de creencias respecto a la doctrina, como si la doctrina, o ponerse a interrogarse sobre la doctrina, fuese un tema aparentemente irrelevante, banal, irrelevante, pasado de moda. En realidad hay como una moda o una creencia popular muy fuerte que es: da lo mismo lo que tú creas mientras tu creencia sea sincera. Si tu creencia es sincera, si lo crees honestamente, de buena fe y con todo corazón, da lo mismo lo que creas, esa creencia entonces es verdadera. En ese sentido, más que el contenido de la creencia, lo que importa es cuán genuino o no sean tus sentimientos acerca de lo que crees. Otra, se parece, pero es distinta, es la correcta doctrina o el conjunto de creencias adecuado es aquel que te hace sentir bien contigo mismo. Entonces, si en algunos casos es un conjunto de ideas, pero que están validadas más bien por la genuinidad, lo genuino, de tus sentimientos hacia ella, o lo honesto, o lo de buena fe de tu creencia. En el segundo caso es el contenido más bien se adecúa a tu propia subjetividad, a tus propios sentimientos. Si lo que yo creo me hace sentir bien conmigo mismo, entonces me imagino que el contenido está bien. Yo soy el propio juez que determino, en base a mis sentimientos, aquello que es correcto y aquello que es adecuado. Y en realidad esas dos dimensiones o comprensiones de la doctrina no te conducen hacia Dios, te lo arruino. Lo que está en el fondo de la sana y adecuada doctrina es, uno, que se trata de un conjunto de verdad. La palabra de Dios y la doctrina es verdad, es el asunto más primordial. Se trata de convicciones arraigadas en la verdad, y que su validez no depende tanto ni de lo genuino que sean tu fe o confianza en ellos, ni tampoco de la subjetividad de tus propias emociones. La doctrina es cierta por las cualidades intrínsecas de la doctrina y no tanto por el intérprete de turno. Si no me crees, acá entonces entramos en la lectura del pasaje principal de esta tarde, que es 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14-17. Voy a leer para propósitos puramente de claridad cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pero tú, Timoteo, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado,
Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve la doctrina? Pablo ha dicho que la doctrina es útil. ¿Para qué entonces es útil? ¿Para qué son útiles las escrituras? Primero dice, ellas te han conducido a la salvación. De hecho, ninguna de las siguientes dimensiones o aristas de la doctrina sería útil si tú primero no has adoptado para ti la verdad que encierran sobre la salvación. La utilidad máxima que puede tener la doctrina es sencillamente salvar tu alma de la condenación eterna. Ellas han sido sabias, Timoteo, dice Pablo, porque te han llevado por el camino de la salvación. Has entrado por la puerta de la salvación. Y a partir de eso, a partir de ese umbral, puedes seguir construyendo. Y la Biblia va a servir para, al menos, 4 cosas más, dice Pablo. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en juicio. Y cada una de esas 4 dimensiones son muy interesantes porque remiten a diversos aspectos de nuestra vida cotidiana, de las cuales la Biblia se encarga justamente de tener algo práctico y concreto que decir sobre nosotros. Primero, para enseñar, para modelar nuestro conocimiento de la realidad de acuerdo a la verdad bíblica. La imagen sería la siguiente: tú eres ciego y no conoces las verdades, nunca has visto la luz y de repente comienzas a ver la luz y a interiorizarte sobre la luz. Tu cabeza se comienza a llenar de conocimiento de Dios. Vas creciendo en conocimiento. La doctrina sirve para que tu cabeza se llene de conocimiento sobre quién es Dios, sobre quién es Jesús. Eres edificado en conocimiento. Antes eras ignorante, estabas alejado de estas verdades, pero al abrir las escrituras, eres edificado en conocimiento de tipo espiritual. Cada parte de la escritura sirve para eso. Pablo ha dicho que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda significa en su totalidad y cada una en particular. Sirve para edificarte en conocimiento. También, y esto es muy interesante, esta arista, es que cuando tú estás expuesto a la verdad, puedes ver de mejor manera aquello que está mal en tu conducta. Y eso es la intención del concepto redarguir, que es reprender y hacer notorio el error. La Biblia sirve para hacerte ver aquello que está mal con tu vida. Es como un espejo sin filtro. Ustedes podrán verlo, porque ustedes nacieron en un mundo de redes sociales, pero casi que uno no se podría confiar de una foto de internet porque existen tantos filtros que nunca puedes ver realmente cómo es esa persona. La Biblia es como un espejo sin filtros, te revela exactamente quién eres y dónde están tus imperfecciones y qué es lo que hay que hacer con ellas. Ese sería el tercer paso. No solamente sirve para denunciar y hacer notorio el error, y serviría, en realidad, no sería tan útil la Biblia si solamente sirviera para eso, si no te indicase también cómo enmendar y cómo solucionar eso. Para redarguir y corregir, para enmendar lo torcido. Esa es la metáfora que utiliza Pablo acá. Corregir es ver que algo se está torciendo y enseñarle nuevamente el camino recto y adecuado. La Biblia, por un lado, expone el error, lo revela, lo pone en evidencia para que quede claro qué son aquellas cosas que hay que corregir y enmendar, pero al mismo tiempo te enseña cómo hacerlo, te explica cómo hacerlo, tienes las herramientas para enmendarlo. Y por último, para instruir en juicio, para que tu criterio para cómo tomar decisiones correctas y adecuadas para seguir una vida que honra a Dios pueda ser entrenado y perfeccionado con el tiempo. Instruir en juicio tiene la idea de paideia,
que es un tutor que toma a un niño pequeño y lo va instruyendo, le va enseñando, lo va preparando para la vida. La Biblia sirve exactamente también para eso, de formación moral, instruirte para la vida para que tú tomes en el momento adecuado y preciso buenas y sabias decisiones. Para eso sirve la doctrina. Es como un equipamiento intelectual para lo siguiente. Mire, dice, cuando la doctrina cumple con esos propósitos, entonces tú estarás perfecto y capacitado, dice la Escritura, el final del pasaje que leímos, vas a estar perfecto en el sentido de completo, de totalmente ajustado y capacitado, completamente equipado, para un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para que hagas toda buena obra. Insistiría, el propósito de la doctrina es que tú estés capacitado mental, moral y espiritualmente para ejecutar acciones que honren a Dios, para tomar decisiones sabias que honren a Dios, que te benefician directamente a ti, pero que sobre todo honran a Dios. La doctrina, insistiría, no es un conjunto de creencias que están alojadas en tu cerebro. Su función es que éstas decanten hacia el corazón y que se traduzcan en obras. Siempre funciona así en las Escrituras. Tú no ejecutas acciones que honran a Dios por puro instinto. Lo que en realidad es primordial es que tú conoces cómo es Dios, te interiorizas sobre aquellas cosas que les agradan, apelas al poder sobrenatural de Dios para cambiar aquellas cosas que merecen ser cambiadas en tu vida y luego eso se traduce en acciones que lo honran. Así es, pero nunca es intuición. Siempre es un discernimiento que proviene de un conocimiento concreto y ese conocimiento concreto sobre aquellas cosas que le agradan a Dios está en la doctrina. Entonces, para terminar, ten cuidado de la doctrina. Al menos 3 cosas que podríamos sacar en limpio, que vienen como síntesis o resumen de lo que hemos intentado aprender en esta tarde. La primera, aquello que ya acabo de decir, es que la doctrina no es un conjunto de creencias que está adosado en tu cerebro para satisfacer tu curiosidad intelectual. En realidad, el fin y el propósito de la doctrina es impactar primero tu vida y por último la de los demás, por añadidura la de los demás. No es puro conocimiento, pura especulación teórica cuyo fin y propósito es ensanchar tu cabeza. Más bien, el propósito de la doctrina es que, albergando el conocimiento de aquello que Dios desea en tu mente, esto decanta a tu corazón y esto se exprese en acciones que te beneficien a ti, que beneficien a los demás y por tanto honran a Dios. Para eso sirve la doctrina y por eso hay que tener cuidado de qué doctrina tú estás consumiendo. Segundo, es que hay que cuidar la doctrina porque ella te va a instruir acerca de cuáles son los móviles adecuados por los cuales tú tienes el afán de leer tu Biblia. Revisa los móviles por los cuales lees y estudias tu Biblia, porque conocer tu Biblia no asegura la pureza de tus propósitos. Ya lo hemos visto, a propósito de lo que Pablo le advertía a Timoteo, hay personas cuyo manejo bíblico es para puro provocar controversias y muy probablemente tú te has topado así con personas en tu vida, yo también me las he topado. Sus únicos conocimientos en torno a la Biblia es para polemizar, para disputar, para generar controversias. ¿Por qué lees tu Biblia? ¿Para querer aparecer como el más sabio de tu congregación y de tu iglesia? ¿Para aparentar ser el más espiritual y más santurrón de tu iglesia? ¿Cuáles son los móviles que te orientan? La correcta doctrina también depura tu corazón de cualquier intencionalidad, cualquier móvil, cualquier finalidad que no sea sino honrar a Dios. La Biblia puede ser aprendida de tapa a tapa, pero por los motivos incorrectos, por las intenciones inadecuadas. Y por eso hay que prestarle tanta atención a la doctrina. No te enseña solamente el qué hacer, sino también las razones por las cuales tú buscas hacerlas. Y esas razones también tienen que estar alineadas con lo que Dios anhela y desea. Por último,
es que somos transformados en proporción a lo que conocemos. La Biblia muestra aquello que está mal en nuestras vidas y también la forma de corregirlo. Tú no puedes querer agradar a Dios desconociendo quién es Dios. Tú no puedes querer honrar a Dios en tu vida si no sabes cuáles son los propósitos de Dios para tu vida. Tú creces y agradas a Dios y eres transformado en proporción a lo que conoces. Tú no puedes esperar ser corregido si por un lado no sabes qué cosas la Biblia te indica que están mal con tu vida, ni tampoco te has cerciorado de cómo la Biblia procura o te enseña o te instruye para enmendar esas cosas que merecen ser corregidas en tu vida. La doctrina sirve para transformarte, sirve para expresar tus pensamientos en hechos y acciones, sirve para depurar las intenciones que tú tienes al adentrarte en el conocimiento bíblico, pero también porque vas a aprender que la única manera de agradar a Dios no es por intuición, sino ampliando tu conocimiento de quién es Él, de lo que desea Él, de los propósitos de Él, y solamente con ello tu vida va a poder ser transformada. La Biblia y el Espíritu Santo van a poder desplegar en tu vida su acción transformadora. Somos transformados en proporción a lo que conocemos. Por eso la doctrina es tan importante. No es un tema accesorio, no es algo irrelevante. Aquello que tú crees es fundamental porque eso se explica en acciones que te afectan a ti, pero también repercuten en todas las personas que te rodean. Nuestra siguiente reunión vamos a explicar otra cosa que venía en esta otra dimensión a la cual hay que prestarle atención. Pablo dice en un versículo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Próximo sábado lo que quiero que aprendamos y estudiemos es: ten cuidado de tu propio testimonio. Que el Señor bendiga su palabra.